Una de las ideas más poderosas, más influyentes y quizás más peligrosas de la historia de la humanidad se puede resumir en 3 palabras: el pueblo elegido. La idea de que Dios, el arquitecto del cosmos, la inteligencia detrás de cada estrella y cada átomo entre todas las tribus, naciones y civilizaciones de la Tierra, eligió a una, y solo a una. Pero, ¿y si esa elección, el fundamento de una identidad milenaria, no fuera divina en absoluto? Cierra los ojos por un momento. Intenta sentir el peso real de esa idea a lo largo de la historia. No es un concepto abstracto de un libro polvoriento. Es una fuerza activa. Es la fuerza que le dijo a un pueblo que cruzara un desierto. Es la justificación que se usó para conquistar una tierra. Es el consuelo que susurró en los guetos de Mindoris en Europa y la convicción que gritó en los campos de batalla de Oriente Medio. Es una idea que ha forjado imperios y los ha destruido, que ha inspirado actos de caridad sublime y ha servido de excusa para la opresión. La imagen está ahí, flotando, en el aire que respiramos. Un pacto sagrado, un contrato firmado, no con tinta sino con sangre y fuego, en la cima de una montaña humeante, una línea directa con lo divino que traza una frontera invisible pero infranqueable entre un grupo de personas y el resto de la humanidad. Es un documento de identidad cósmico. Nos dice no solo quiénes somos, sino por qué importamos de una manera especial. Es la promesa de una protección, de un destino único, de una relación privilegiada con el poder último. Nos dicen que es un acto de amor inescrutable, la decisión soberana de un Dios que elige a sus favoritos, como un padre que tiene un hijo predilecto. Un misterio que debemos aceptar con fe. Es la base de todo. El punto de partida que le da sentido a una historia de sufrimiento y perseverancia sin igual. Si quitas esta piedra angular, esta idea de la elección divina, no solo se cae un templo, se cae una justificación, se derrumba un derecho, se desvanece una razón de ser. Pero, ¿y si esa idea, esa historia fundacional que ha marcado el destino de millones, fuera una invención humana? ¿Y si ese supuesto contrato divino tuviera una letra pequeña que nadie se atrevió a leer? No un pequeño detalle legal, una cláusula tan fundamental, tan revolucionaria, que si te atreves a analizarla, amenaza con demoler no solo una creencia religiosa, sino toda una forma de entender la política, la identidad y la naturaleza misma del poder. Hoy no vamos a emprender un viaje de fe. No vamos a debatir sobre teología mística o promesas ancestrales. Vamos a hacer algo mucho más directo, mucho más terrenal, y quizás por eso, mucho más incómodo. Vamos a hablar de lógica, vamos a hablar de política, y vamos a hablar de psicología. Y para ello, vamos a usar el bisturí de una de las mentes más afiladas, valientes y, en su tiempo, más odiadas de la historia. Un hombre que fue expulsado, excomulgado y maldecido por su propia comunidad por atreverse a hacer precisamente esto. Por atreverse a leer la historia sagrada no como un niño que escucha un cuento antes de dormir, sino como un adulto que analiza un contrato, buscando sus trampas y sus verdaderos intereses. Hablamos de Baruch Spinoza, un judío de Ámsterdam, del siglo XVII, hijo de refugiados que habían huido de la Inquisición en Portugal. Vivió en una comunidad que lo había perdido todo, y que se aferraba a su identidad y a la idea de la elección divina como un salvavidas. Y él, desde dentro, se atrevió a cuestionarlo todo. No era un enemigo de Dios. Al contrario, Spinoza estaba tan maravillado por la perfección del universo que le parecía un insulto atribuirle a Dios las pasiones, los caprichos y las contradicciones de los seres humanos. Para él, Dios era la propia lógica inmanente del universo, y la lógica no tiene favoritos. La gravedad no tira más fuerte de unas personas que de otras. Spinoza, con su lógica implacable, apuntó su lupa a esta idea del pueblo elegido, y le hizo la pregunta prohibida. Una pregunta que no desafiaba a Dios,
sino a la coherencia de la historia que los hombres contaron sobre él. La pregunta es esta: ¿y si la elección de Israel no fue un acto de Dios, sino la estrategia política más brillante jamás concebida por un pueblo para sobrevivir y forjarse un lugar en el mundo? Lo que te voy a mostrar no es una teoría más. No es una crítica externa de un ateo moderno. Es el resultado de aplicar la herramienta de Spinoza, la razón crítica, a la propia evidencia que la Biblia nos ofrece. Es un ejercicio de honestidad intelectual que se apoya en los propios textos que supuestamente prueban la elección divina, para demostrar que, en realidad, cuentan una historia muy diferente. Vamos a desmontar este mito en 3 pasos lógicos, en 3 argumentos devastadores. El primer argumento te mostrará cómo el supuesto pacto eterno no fue una declaración de superioridad espiritual, sino un contrato político desesperado, un manual de instrucciones, una constitución, para construir un estado desde cero en un mundo hostil. El segundo argumento nos convertirá en detectives del texto. Te revelará las pistas, ocultas a plena vista en la propia Biblia, que demuestran que ese contrato no solo era temporal y condicional, sino que el propio Dios del relato lo rompe una y otra vez, demostrando su naturaleza humana, demasiado humana y finalmente nula. Y el tercero, el más impactante de todos, te explicará cómo la idea de la elección, tras el fracaso del proyecto político original, mutó. Se transformó en una genialidad narrativa, la coartada perfecta que permitió a una identidad sobrevivir a la destrucción de su propio estado, convirtiéndose en algo mucho más poderoso, una idea portátil, indestructible, que no necesita tierra para existir. Este viaje no es para todos. Te pide que dejes en la puerta tus creencias y tus prejuicios, y que uses tu propia mente como la única autoridad. Porque la verdad, como diría Spinoza, es su propia prueba. No necesita que creas en ella, solo necesita que la entiendas. Prepárate, porque vamos a tirar del primer hilo, y vas a descubrir que la base de una de las ideas más influyentes de la historia es mucho más frágil, mucho más calculada y mucho más humana de lo que jamás imaginaste. Antes de desvelar este primer argumento, es fundamental que entiendas el tablero de juego. Debes comprender por qué esta idea de la elección no es negociable para la ortodoxia. No es un adorno, es el motor. Para el judaísmo rabínico, es el núcleo de su identidad, la razón de ser de la observancia de 613 mandamientos que otras naciones no tienen por qué seguir. Para el cristianismo, es un problema que tuvo que ser resuelto con la idea de un nuevo Israel, la Iglesia, que hereda y universaliza esa elección. Para el Islam, la idea de un pueblo elegido previamente es reconocida, pero superada por una revelación final y universal. Y para el sionismo político moderno, se ha convertido consciente o inconscientemente en la justificación última, en la escritura de propiedad divina sobre una tierra en disputa. Piénsalo, sin la elección divina, la promesa de una tierra deja de ser un derecho sagrado y se convierte en una conquista histórica, sujeta al mismo análisis moral y político que cualquier otra. Sin la elección, las leyes reveladas en el Sinaí no son mandatos eternos, sino el código legal de una tribu de la Edad del Bronce, fascinante pero históricamente contingente. Sin la elección, la increíble supervivencia a través de la historia deja de ser una prueba de favor divino y se convierte en un asombroso, pero profundamente humano, testimonio de resiliencia cultural, de cohesión social y de adaptación. Es la pieza que lo legitima todo. Por eso ha sido protegida con tanto celo. Por eso cualquier cuestionamiento se considera, en el mejor de los casos, una herejía y, en el peor, un ataque existencial. Si has seguido escuchando hasta aquí, es porque no te conformas con las respuestas fáciles. Es porque intuyes que las grandes historias a menudo esconden grandes intereses, porque sospechas que detrás de las promesas divinas, a menudo se encuentran las necesidades humanas más básicas.
la necesidad de seguridad, de identidad y de significado. Si es así, acompáñame. Vamos a dar el primer paso y a desarmar la bomba. Argumento 1. El contrato político. La invención de un Estado. Para entender lo que Spinoza vio con una claridad que le costó su mundo, tenemos que viajar en el tiempo. Pero de verdad, tenemos que despojarnos de todo lo que sabemos, de 2000 años de teología, de interpretaciones, de arte. Ponte en la piel de un antiguo hebreo. No eres un filósofo del siglo XXI. Eres un miembro de un clan, de una tribu seminómada, en el Levante del segundo milenio antes de Cristo. Miremos el mapa de esa época. No es un lugar tranquilo. Es un corredor de tierra estratégico, un puente entre los dos superpoderes de la época. El Egipto de los faraones al sur y los imperios de Mesopotamia como los hititas o más tarde los asirios y babilonios al norte. Este corredor es una zona de guerra perpetua, un campo de batalla para ejércitos extranjeros. Las pequeñas ciudades-estado cananeas que salpican el paisaje viven en un estado constante de miedo, pagando tributos a uno u otro imperio, cambiando de alianzas, traicionándose unas a otras para sobrevivir. En este mundo brutal, caótico y violento, un grupo de tribus unidas por un parentesco lejano y una historia compartida de servidumbre en Egipto, lucha por hacerse un hueco. Son vulnerables. No tienen una tierra fija, no tienen un sistema legal unificado más allá de las costumbres tribales. No tienen un ejército centralizado ni una capital fortificada. Son un proyecto de nación, no una nación. Ahora, si tú fueras el líder de este pueblo, un Moisés, un Josué, ¿cuál sería tu principal problema? No es la salvación de sus almas para una vida después de la muerte. Es su supervivencia física y la creación de una estructura política aquí y ahora. Necesitas un plan radical. Necesitas unir a estas tribus celosas de su independencia. Necesitas darles un código legal que los organice y resuelva sus disputas internas. Necesitas un liderazgo fuerte que los guíe en la batalla. Y sobre todo, necesitas una ideología. Una historia lo suficientemente poderosa como para que estén dispuestos a luchar, a morir y a construir algo juntos. ¿Cómo lo haces? No puedes presentarte ante los ancianos de las 12 tribus y decir: he redactado un borrador de constitución y un plan estratégico a 5 años. Se reirían de ti. Tienes que darles una razón mucho más poderosa. Una razón incontestable que no admita debate. Tienes que anclar tu proyecto político en una autoridad absoluta, la autoridad de un Dios, y así nace el pacto, la alianza, el contrato. El Berit. Spinoza nos invita a leer los libros del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, no como textos sagrados que cayeron del cielo, sino como lo que realmente son en su esencia, una constitución política revolucionaria. Un manifiesto fundacional para la creación de un Estado-nación teocrático. El Dios que se revela en el Sinaí no es un ser abstracto, filosófico y universal. Es un actor político muy concreto. Es un legislador. Es un general en jefe. Y es un rey. Y el trato que ofrece es increíblemente pragmático. ¿Qué es lo que promete? No promete superioridad moral o intelectual. Promete cosas muy terrenales y deseables. Os daré esta tierra que emana leche y miel. Lucharé a vuestro lado y venceré a vuestros enemigos. Os daré cosechas abundantes y rebaños numerosos. Os protegeré de las enfermedades. Son las promesas que cualquier líder político haría a su pueblo. Y a cambio, ¿qué es lo que pide? Pide lealtad absoluta y exclusiva, lo que en política se llama soberanía. El monoteísmo. No tendrás otros dioses delante de mí. Pide obediencia total a un código legal muy específico que abarca todos los aspectos de la vida, las leyes, de la Torá. Y pide la creación de una estructura de gobierno para administrar ese pacto, la casta sacerdotal de los levitas y los jueces. Es un trato, un contrato de vasallaje,
idéntico en su estructura a los tratados que los grandes reyes, hititas o asirios, imponían a sus reinos vasallos. La fórmula es la misma, un prólogo histórico. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Las estipulaciones, los mandamientos, las bendiciones por la lealtad y las maldiciones terribles por la traición. Las leyes que Dios entrega no son grandes principios filosóficos universales sobre el amor y la compasión, son, en su inmensa mayoría, regulaciones increíblemente específicas para la vida de una sociedad agraria y militar de la Edad del Bronce. Leyes sobre la propiedad de la tierra, sobre la higiene en un campamento militar, sobre las deudas y los intereses, sobre los esclavos, sobre cómo construir un santuario portátil. Leyes sobre qué hacer si tu buey cornea al buey del vecino o si cavas un pozo y un animal cae dentro. Esto, para la mente afilada de Spinoza, era la prueba clave. Un ser divino, eterno y perfecto, la causa de todo lo que existe, no se preocupa por disputas de ganado o por el moho en las paredes de una casa. Los legisladores humanos, los fundadores de una nación, sí. La elección, en este contexto original, no significa sois intrínsecamente mejores que los demás. Significa he firmado un acuerdo de exclusividad con vosotros para llevar a cabo un proyecto político concreto. El genio de esta estrategia es que transforma la obediencia política en un acto de piedad religiosa, y la desobediencia no es solo un crimen, es un sacrilegio. Así, el primer argumento de Spinoza no niega la historia bíblica, la reinterpreta, le quita el velo místico y revela el mecanismo político que hay debajo. La elección no fue un misterio divino, fue una necesidad política. El pacto no fue un regalo de amor, fue un contrato de Estado. Y la Biblia no fue la palabra de Dios, fue el programa político de un pueblo luchando por su existencia. Hemos visto el porqué, hemos desenterrado el propósito original, pero la prueba más demoledora de la naturaleza humana y no divina de este pacto viene cuando analizamos las propias cláusulas de ese contrato y su ejecución. Porque si fue escrito por hombres, encontraremos en él las huellas de la lógica humana, con todas sus pasiones y contradicciones. Y ahí es donde la historia de la elección eterna se rompe por completo. Argumento 2. La letra pequeña. El contrato roto y la evidencia de la traición divina. Ya hemos establecido que el pacto era en su esencia un contrato político con un disfraz teológico. Ahora, como haría cualquier buen abogado o analista de contratos, vamos a examinar sus términos y condiciones y, sobre todo, su historial de cumplimiento. Y es aquí donde la narrativa de una elección eterna e incondicional se desmorona bajo el peso aplastante de su propia evidencia. Spinoza nos pide que leamos la Biblia no con reverencia, sino con una honestidad brutal, como si fuera un registro histórico. Y cuando lo haces, descubres algo asombroso y profundamente perturbador para la visión tradicional. El Dios de esta historia no se comporta como un ser perfecto, omnisciente, impasible y eterno. Se comporta, punto por punto, como un rey humano, un rey oriental de la Edad del Bronce con todo su poder, pero también con toda su volatilidad. Este Dios es celoso. Su primer mandamiento es una demanda de exclusividad absoluta. Se enfada. Su ira se enciende una y otra vez. Es vengativo, prometiendo castigar la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Se arrepiente. En el libro del Génesis, se arrepiente de haber creado al hombre. En el Éxodo, después del incidente del becerro de oro, se arrepiente de haber elegido a Israel y le dice a Moisés: «Déjame, que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Detente aquí». Usa la lógica de Spinoza. Un ser perfecto no se arrepiente, porque el arrepentimiento implica que una decisión anterior fue un error, y un ser omnisciente no comete errores. Un ser perfecto no se deja llevar por la ira, porque la ira es una pasión, una reacción a algo que escapa a tu control,
Y para un ser omnipotente, nada escapa a su control. Un ser eterno y justo no cambia de opinión ni negocia los términos de su justicia con un ser humano, como hace con Moisés en esa escena. El Dios del Pentateuco es un personaje literario fascinante, pero su psicología es profundamente, innegablemente, humana. Spinoza diría que atribuir estas pasiones a Dios no es honrarlo, es rebajarlo. Es el máximo acto de antropomorfismo, crear a Dios a nuestra propia imagen y semejanza, con nuestras propias inseguridades y ataques de furia. Pero la prueba más contundente no está solo en el carácter de Dios, sino en la naturaleza explícita del contrato. El pacto nunca fue una garantía incondicional. Desde el principio, está lleno de cláusulas de rescisión. Todo el libro del Deuteronomio es, en esencia, un largo discurso de Moisés que repite una y otra vez la misma estructura. Si obedeces mis mandamientos, te bendeciré de esta y esta manera. Pero si no, te maldeciré de esta otra manera terrible, y te abandonaré. No suena a un padre amoroso con su hijo predilecto. Suena a un señor feudal advirtiendo a su vasallo de las consecuencias de la rebelión. El contrato es bilateral y condicional, y la historia que la propia Biblia cuenta a continuación, en los libros de Jueces, Samuel, Reyes y Crónicas, es una crónica monótona y trágica de repetidas violaciones de ese contrato, por ambas partes. El pueblo adora a otros dioses, los Baales y las Astartés de sus vecinos cananeos. Los reyes establecen alianzas prohibidas, oprimen a los pobres y se entregan a la corrupción. ¿Y qué hace Dios según los autores bíblicos? ¿Los perdona con un amor incondicional? No. Cumple con la parte de las maldiciones del contrato. Envía plagas, derrotas militares a manos de los filisteos, los arameos, los moabitas. Envía sequías y hambrunas. Y aquí es donde entran los profetas, hombres como Elías, Isaías, Jeremías o Ezequiel. No eran místicos que flotaban en las nubes. Eran los fiscales de Dios, los auditores del contrato. Su función era señalar las violaciones del pacto y advertir de las consecuencias inminentes. Eran disidentes políticos con un lenguaje teológico. Cuando el rey Acab introduce el culto a Baal, Elías lo desafía públicamente. Cuando los reyes de Judá confían en alianzas con Egipto en lugar de en Dios, Isaías les advierte del desastre. Cuando la injusticia social es rampante en Jerusalén, Jeremías proclama que el templo, la propia casa de Dios, será destruido. Entonces, llega la catástrofe final. Primero, en el 722 a.C., el reino del norte, Israel, es aniquilado por el implacable imperio asirio. Sus habitantes son deportados y desaparecen de la historia, las famosas 10 tribus perdidas. Luego, poco más de un siglo después, en el 586 a.C., le llega el turno al reino del sur, Judá. El ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, arrasa Jerusalén, quema hasta los cimientos el templo de Salomón, el lugar donde Dios supuestamente moraba, y se lleva al exilio a toda la élite política, religiosa e intelectual. Desde un punto de vista puramente contractual, este es el final. Es la bancarrota, la disolución de la empresa. El contrato ha sido violado por el pueblo, y Dios ha aplicado la cláusula de castigo final, la destrucción y el abandono. Los propios profetas, como Jeremías, lo dicen explícitamente: Dios ha roto su pacto con vosotros. Lógicamente, la elección había terminado. El pueblo ya no era el elegido porque el protector divino los había repudiado y su proyecto político había fracasado estrepitosamente. La historia debería haber acabado ahí, con los supervivientes, llorando junto a los ríos de Babilonia, recordando una gloria perdida y un Dios que los había abandonado. Entonces, si el contrato original era político, y si ese contrato quedó anulado por el desastre nacional y el exilio, ¿cómo es posible que la idea del pueblo elegido no solo sobreviviera, sino que se hiciera aún más fuerte, más profunda y más resistente que nunca? Aquí es donde entramos en el acto final de esta increíble historia de supervivencia narrativa.
El momento en que una idea política fallida se transforma en una identidad espiritual indestructible. Argumento 3. La identidad portátil. La invención de la eternidad. Llegamos al giro maestro, al momento más asombroso de alquimia psicológica y cultural. Es el momento en que la mente humana, enfrentada a una catástrofe total, al abismo de la nada, no se rinde, sino que reinventa la realidad para poder sobrevivir. Ponte de nuevo en la piel de un judío exiliado en Babilonia, en el siglo VI antes de Cristo. Intenta sentir la profundidad del trauma. No es solo que hayas perdido una guerra, has perdido todo. Tu tierra, tu hogar, tu templo, que era el centro de tu universo, el único lugar donde podías comunicarte con tu Dios. Tu rey, la dinastía de David, que se suponía que era eterna. Has perdido tu independencia, tu orgullo, tu seguridad. El contrato político que te definía se ha hecho pedazos. La promesa de una tierra y de la victoria sobre tus enemigos suena como una burla cruel, mientras vives como un refugiado en la capital del imperio que te ha aplastado. Según la lógica del mundo antiguo, tu pueblo debería haber desaparecido. Es lo que le pasaba a todas las naciones conquistadas. Sus dioses eran declarados inferiores a los dioses del vencedor, y el pueblo, con el tiempo, se asimilaba, adoptando la lengua, las costumbres y la religión de sus nuevos amos. Tu Dios, Yahvé, ha sido públicamente derrotado por Marduk, el dios de Babilonia. La historia debería haber terminado, pero no terminó. Y la razón es una obra de genialidad ideológica sin precedentes. Como individuo, como comunidad, te enfrentas a una disonancia cognitiva brutal, insoportable. Creencia A. Somos el pueblo de un Dios único y todopoderoso, el creador del cielo y la tierra. Creencia B. Hemos sido derrotados, humillados y exiliados por un pueblo que adora a ídolos de piedra. Estas dos ideas no pueden coexistir en tu mente. Una tiene que ceder. Tienes dos opciones. La primera es aceptar la realidad aplastante. Tu Dios no era tan poderoso después de todo, o quizás no existía. La elección fue una ilusión, una historia que os contasteis para sentiros especiales. Vuestra historia ha terminado. Es el camino del realismo, pero también de la desesperación y la aniquilación cultural. La segunda opción, mucho más audaz y creativa. Si no puedes cambiar los hechos terribles de la realidad, cambias el significado de esos hechos. Y esto es exactamente lo que hicieron los escribas, sacerdotes y profetas del exilio. Y así, la idea de la elección sufre una transformación radical. Es como si tomaran el concepto, lo fundieran a altísimas temperaturas en el horno del exilio y lo volvieran a forjar en algo completamente nuevo. La derrota ya no es una prueba del abandono de Dios. Se reinterpreta de una forma asombrosa. Se convierte en una prueba de amor. Un castigo paternal, sí, pero un castigo que Dios solo infringe a su Hijo amado para purificarlo, para enseñarle una lección. El sufrimiento deja de ser una señal de fracaso y se convierte en una marca de distinción, en una misión sagrada, el siervo sufriente del que habla el profeta Isaías. Y lo más importante de todo, la identidad nacional deja de estar anclada a cosas físicas que pueden ser destruidas. Un templo, un palacio, una tierra. La identidad se traslada a un lugar que nadie puede conquistar, que ningún ejército puede quemar. Un libro, la Torá, la ley, la memoria. Durante el exilio, los escribas recopilan, editan y canonizan las antiguas tradiciones, las leyes, las historias, las profecías. El judaísmo del templo, basado en los sacrificios de animales realizados por sacerdotes, muere con el templo, y en su lugar nace el judaísmo rabínico, basado en el estudio del texto, la oración y la observancia de la ley en la vida cotidiana. La sinagoga, una casa de reunión y estudio, reemplaza al templo. El rabino, un maestro, reemplaza al sacerdote. La identidad se vuelve portátil. Puedes meterla en tu equipaje,
Puedes llevarla contigo a Babilonia, a Alejandría, a Roma o a los confines de la tierra. Ya no necesitas un estado para ser judío. Solo necesitas una comunidad y un libro. Esta es la jugada maestra. La elección ya no depende de un rey, de un ejército o de un trozo de tierra. Depende de la observancia de la ley, de la memoria, de la educación de tus hijos. Se convierte en un estado mental, en una cultura, en una civilización que puede sobrevivir sin un estado político durante 2000 años. Spinoza vería esto como la prueba definitiva del origen humano y evolutivo de la idea. La elección se adaptó y se transformó para responder a las crisis históricas. Pasó de ser un programa político para conquistar una tierra a ser un programa de supervivencia para un pueblo sin tierra. Es un producto de la historia, no una fuerza que está por encima de ella. Es la coartada perfecta. Convierte un fracaso político evidente en un misterio espiritual profundo y asegura que la idea de ser elegido pueda sobrevivir a cualquier catástrofe porque ya no se puede refutar con hechos terrenales. Si te persiguen, es porque eres elegido. Si tienes éxito, es porque eres elegido. Si sufres, es porque eres elegido. La idea se vuelve infalsable, un círculo lógico perfecto. Así que ahí lo tienes. Hemos completado el círculo, la deconstrucción de una de las ideas más formativas de la civilización occidental. Primero, un contrato político pragmático y brillante, diseñado para forjar una nación y conquistar una tierra, disfrazado de elección divina. Segundo, un conjunto de leyes y promesas humanas, llenas de condiciones y contradicciones, que el propio texto bíblico admite que fue violado y anulado por la catástrofe histórica. Y tercero, una increíble reinvención narrativa en el exilio, que transforma un pacto terrenal roto en una identidad espiritual indestructible, eterna y portátil. No es una historia de favoritismo divino, es una historia profundamente, dolorosamente, asombrosamente humana. Una historia sobre la necesidad primordial de identidad, la lucha desesperada por la supervivencia y el increíble y aterrador poder que tiene una buena historia para dar forma a la realidad y permitir a un pueblo caminar a través de la historia. La narrativa tradicional te pide que aceptes el misterio de la elección con fe. La lógica fría y honesta de Spinoza no te pide que dejes de admirar la historia del pueblo judío. Al contrario, te invita a admirarla aún más, pero por las razones correctas. No por un supuesto favor divino, sino por la increíble inteligencia, resiliencia y genio creativo humano que fue capaz de crear una idea tan poderosa para asegurar su propia existencia contra todo pronóstico. La pregunta final, por tanto, no es si Dios eligió a un pueblo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué los pueblos, todos los pueblos, necesitan creer que han sido elegidos? ¿Por qué creamos mitos de excepcionalismo, de destino manifiesto, de misiones divinas? ¿Y qué peligros surgen cuando esas narrativas, que nacieron para asegurar la supervivencia de un grupo, se convierten en una justificación para dominar o excluir a otros? La verdad no teme a las preguntas, solo teme a la obediencia ciega, al silencio cómplice. Y hoy, hemos elegido la razón para romper ese silencio. Si has llegado hasta aquí y este vídeo te ha hecho pensar, dudar o ver las cosas desde un nuevo ángulo, te animo a que nos apoyes suscribiéndote al canal Reflexiona conmigo para más contenido que desafía las narrativas establecidas. No dudes en dejar tu comentario, tu pregunta o tu crítica. Leemos y respondemos a todos. Hasta la próxima.